Hola, bienvenidos a un nuevo video de terror y misterio. Mi nombre es Janet Flores y comencemos con las historias. Hola, mi nombre es Alondra. Todo comenzó esa noche que dejamos a mi papá atrás. Fue la última vez que escuché sus gritos dentro de nuestra casa. Él siempre fue un hombre violento y golpeaba a mi mamá por cualquier cosa. Y más cuando llegaba tomado. Siempre pasaba lo mismo. Nosotras, mis hermanas y yo ya sabíamos cómo actuar. Cuando pasaba eso íbamos y nos escondíamos debajo de nuestra cama. Pero esa noche fue diferente. Mi mamá entró al cuarto con la boca reventada y nos dijo que nos teníamos que ir pronto. Y así en medio de la noche, mientras mi papá se quedó dormido, nos fuimos. Teníamos miedo de que nos siguiera, así que mi mamá lo encerró en el cuarto. Mientras nos alejábamos de la casa, escuchamos los gritos. Al parecer se había despertado y se había dado cuenta de que nos íbamos yendo. Por la ventana nos gritó: «Van a volver, malditas. Van a volver». Y mi mamá nos decía que no miráramos hacia atrás, que no lo volteáramos a ver. Así que seguimos caminando. No entendía mucho qué era lo que pasaba. Llegamos a la central de autobuses y mi mamá habló por teléfono desde un teléfono público. Al parecer ella llevaba tiempo planeando esto. Y aunque pensaba hacerlo después de lo que había pasado con mi papá, decidió adelantar los planes. Mi mamá tenía una amiga, doña Tere, que vivía en un pueblo a varias horas de distancia. Recuerdo que ella fue y nos recogió en la central de autobús. Nos llevó a su casa y ahí pasamos varios días. Mi mamá y ella salían casi todos los días a buscar una casa de renta, hasta que encontraron una. Era en el mismo pueblo, pero era en una colonia diferente. Doña Tere nos regaló un colchón y una base de cama. Era todo lo que teníamos. Su hijo nos ayudó a llevarlo a la casa. Desde que llegamos a esa casa se me hizo algo abandonada. Parecía que había estado sola por mucho tiempo. Para nosotras todo eso era nuevo. Mis dos hermanas y yo nunca habíamos vivido en un lugar así. Donde vivíamos anteriormente era ciudad. Y ahí solo se escuchaba calma. No había ruidos de carros, no había ruidos de gente. Solamente se escuchaba un río que estaba muy cerca de ahí. Y entonces me puse a recorrer la casa. La casa solamente tenía 2 habitaciones, una sala y una cocina. Y todo lo que restaba hacia atrás era patio. Era un patio muy grande. El piso era de tierra. Y justo al centro del patio había un árbol frondoso, pero que tenía algo que no me gustaba. Pero tenía una vibra extraña. Era como si las ramas y las hojas hablaran, como si hicieran un sonido extraño, como si se lamentaran. Nos instalamos en el lugar. Como no llevábamos muchas cosas, no nos costó trabajo. Mi mamá consiguió un trabajo cerca de ahí, con una conocida de su amiga. No iba a ganar mucho, pero ahí las rentas eran muy baratas. Así que estaba bien, sobre todo porque nosotras ya estábamos acostumbradas a vivir con poco. Y es que mi papá, aunque ganaba muy buen dinero, nos tenía restringidas, nos contaba el dinero. Y aunque mi mamá trabajaba en la ciudad, siempre le quitaba lo que ella ganaba. Así que estábamos acostumbradas a eso, a vivir con poquito. Las primeras noches yo sí me sentía extraña y no podía dormir. Todas dormíamos en la misma cama, mis 2 hermanas, yo y mi mamá. Algo ajustadas, pero ahí nos acomodábamos. A mí me tocaba del lado de la pared. Mientras todas dormían, yo escuchaba como si algo arañara la pared, pero se escuchaba como si fuera del otro lado. Pensaba 1000 cosas, creía que podía ser un perro, un animal. La pared daba hacia el patio. Sí me daba algo de miedo, pero sí creía que era un animal. Mi hermana Noemí, la más chica, empezó a decirnos que ella tenía sueños extraños por la noche, que tenía mucho miedo. Teníamos un bote para evitar salir al baño, porque el baño quedaba pasando el patio. Estaba hasta el fondo, pasando el árbol y todo lo que me daba temor. Y es que en el patio no había luz, así que nos daba miedo salir de noche. Un día se nos olvidó meter el bote. Lo dejamos en el baño. Teníamos que salir. Íbamos las 3 juntas. Y el viento pegaba en las ramas del árbol y hacía que se escuchara como si estuvieran platicando. Se escuchaban voces. Yo les decía a mis hermanas y ellas escuchaban lo mismo que yo y ellas también escuchaban lo mismo. Nos quedábamos calladas para ver de dónde venían esas voces. Pero venían del árbol, de las ramas. Era algo extraño. Nos metimos al baño, recogimos el bote y cuando íbamos saliendo vimos una silueta al lado del árbol. No sabíamos distinguir qué era. Hasta pensamos que era mi mamá. Mi hermana iba aluzando con la luz del celular, pero no aluzaba mucho, así que no alcanzábamos a distinguir si era mi mamá o no. Le hablamos y no nos contestó.
Empezamos a caminar y conforme nos íbamos acercando, nos dimos cuenta de que no era nada. Era una simple sombra que al pasar la luz por ella se desapareció. Nos metimos a la casa asustadas. Entonces evitábamos salir al patio de noche. En cuanto salía el sol, cerrábamos la puerta de atrás, bien cerrada, hasta que mi hermana un día se le ocurre adoptar un gatito que se encontró en la calle. Se hizo de noche y no lo encontrábamos. Lo más seguro era que estaba en el patio. Mi hermana y yo no nos animábamos a salir por él. Le hablábamos desde la puerta, pero él no venía. Y entonces a lo lejos vimos que brillaron 2 ojos y pensamos que era el gato. Le hablábamos, pero no nos atendía. Mi hermana se metió y le trajo comida para gato a ver si se acercaba, pero no. Estaba hasta el fondo del patio, atrás del árbol. Mi mamá nos decía que ya cerráramos la puerta y que nos fuéramos a dormir. Pero nosotras no queríamos dejar al gato ahí, así que nos armamos de valor y fuimos por él. En la noche hacía mucho frío y no lo íbamos a dejar pasar la noche ahí. Llegamos al árbol y entonces ya no lo vimos. Seguíamos aluzando con el celular a ver si lo encontrábamos en algún lugar. Con la luz del celular alumbramos una parte del árbol y vimos unos pies colgando. Gritamos, se me cayó el celular de las manos y empezamos a correr hacia la casa. Estábamos horrorizadas. Mi mamá y mi otra hermana, la que se quedó con ella, no nos creían. Les decíamos que sí, hasta yo me puse a llorar de tanto miedo que me dio. Mi mamá decía que había visto mal, que mejor cerrara la puerta. Aún así mi hermana, la mediana, dejó la puerta entreabierta, por si el gato quería entrar. No queríamos dejarlo ahí, pero nos daba miedo ir por él. Nos fuimos a acostar. Yo seguía asustada, y esa noche tuve muchas pesadillas. Soñaba a alguien colgado en el árbol, y a una mujer parada en la puerta. Cuando me desperté, mi hermana, la más chica, me contó su sueño, y era similar al mío. Entonces sabíamos que algo estaba pasando ahí. Mi hermana jugaba con otra niña, que vivía enfrente de la casa. A veces se iba a jugar con ella afuera de la puerta de su casa, y mi mamá esta vez me mandó por ella. Cuando fui, estuve platicando con la mamá de la niña. Me dijo que cómo me sentía ahí, que si no me sentía incómoda. Le dije que sí, que pasaban cosas raras. Y me dijo, y sí te creo, y no es para menos. Le dije, ¿por qué? ¿Usted sabe algo? Y me dijo, pues mira, yo no sé si quien les rentó les dijo lo que había pasado ahí antes. Esa casa lleva más de 10 años sola. Y es que antes ahí vivía una familia, y que el señor era violento con su esposa y con sus hijas. Cuando me dijo eso, sentí un escalofrío en la espalda, en mis brazos, en todo el cuerpo. Me quedé sorprendida, porque era una extraña coincidencia. Era como si estuviera describiendo a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Y entonces lo que me dijo era todavía más increíble. Resulta ser que esta familia, cuando no aguantó al papá, se va y lo deja, lo abandona, y el señor termina colgándose en el árbol que tanto miedo me da. A partir de ese momento ya no sabía qué pensar, era demasiada coincidencia, y se me regresó a la mente mi papá. Me fui a mi casa y le platiqué a mi mamá y a mis hermanas lo que me había dicho esta señora. Mi mamá no me creía que estaba diciendo todo esto para asustar a mis hermanas. La verdad es que yo era así, me gustaba a veces como que exagerar o hacer bromas para que se asustaran un poco más, pero algo inocente, y no me quería creer. Y a los pocos días va su amiga a visitarnos y le platico todo lo que está pasando y lo que la vecina me contó. Ella me dijo que se le hacía raro porque la persona que les había rentado nunca nos había mencionado nada de eso. Yo no me quería quedar con la duda, así que seguí platicando con la vecina. Le pregunté que si sabía quién era la dueña de la casa o el dueño, que a mi mamá se la había rentado una señora que se llamaba Esther. Y me dijo, sí, doña Esther, ella es la dueña de la casa. Su esposo fue el que se ahorcó. Y como todos aquí sabemos lo que pasó ahí, esa casa ha estado así desocupada, nadie la ha querido rentar. Y con lo que tú me estás platicando, deberías tomarlo en cuenta para que mejor busques otro lugar. Yo sí creo todo lo que me dices, porque la vecina dice que cuando ella pasaba para la tienda o cuando tenía que pasar por el corralón de atrás, el corral llegaba hasta el otro lado, hasta la otra calle. Dice que cuando ella pasaba por ahí sentía miedo, porque ella sabía lo que había pasado en esa casa, pero que también habían escuchado cosas extrañas. Y no solo ella, sino que también otros vecinos les había pasado lo mismo, así que creía en todo lo que le estaba diciendo. Lo único que ella no sabía era la coincidencia de nuestra historia con la historia de las personas que vivieron en esta casa. Le dije que quería que hablara con mi mamá para que le platicara lo que sabía. Y sí,
Habló con mi mamá y entonces mi mamá vio que todo lo que le había dicho era verdad y decidimos buscar otro lugar. Afortunadamente conseguimos un lugar cerca de la casa de la amiga de mi mamá y nuestra vida fue mejorando poco a poco. Jamás volvimos a esa colonia, a ese lugar y mucho menos a esa casa. Lo extraño aquí es que meses después nos enteramos de que mi papá falleció. Una de sus hermanas se comunicó con mi mamá y le dijo lo que había pasado. Cuando supe la noticia pensé lo peor y no pude evitar pensar en lo que le había pasado a aquel hombre, al hombre de esa casa. Al parecer a mi papá no le pasó lo mismo, porque él falleció en un accidente que para nosotras fue muy confuso. No sabíamos cómo sentirnos. Mi papá nunca había sido buen padre ni buen esposo, pero era mi papá. Y a pesar de todo, nunca le deseamos ningún mal. Pasa lo de mi papá y regresamos a vivir a mi casa, a la casa en la que crecí desde que era niña. Pasó a ser de mi mamá. A veces cuando cuento esta historia, aún hay personas que son escépticas, que no creen que realmente pasó esto. Pero yo les puedo asegurar que sí. Sí pasó. Y no sé por qué, pero cuando me imagino a la persona esta que se colgó, en mi cabeza está la imagen de mi papá. Aunque yo sé que él no fue. Es algo que no puedo borrar. Muchas gracias por escucharme y esta fue mi historia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Janet Flores y recuerden que yo cuento historias que me envían ustedes los suscriptores. Si ustedes me quieren enviar su historia y que yo la cuente aquí en primera persona, les dejo por aquí mi correo electrónico y si les gustan las historias paranormales, los invito a que se suscriban a este canal y así YouTube les notificará cada que yo suba un video nuevo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Adiós.